Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al día 65 de un año en la Biblia. Espero que este tiempo el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón, a tu vida y puedas disfrutar de las hermosas enseñanzas que hay en su palabra. Números capítulo 6. Leyes para los nazarenos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de Nazareno, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas. Mientras esté obligado por su voto de nazareno, no se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidos las semillas y las cáscaras de uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el pelo, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana, no debe contaminarse, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor. Si alguien cae muerto a su lado, el cabello dedicado quedará contaminado. Tiene que esperar 7 días y después de afeitarse, se afeitará la cabeza. Entonces quedará limpio de su contaminación. En el octavo día llevará el sacerdote a la entrada del tabernáculo 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. De esa manera, él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Luego el nazareno reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo. Los días cumplidos de su voto anteriores a la contaminación no se tomará en cuenta. Deberá dedicarse nuevamente al Señor como nazareno por todo el tiempo de su promesa y deberá presentar un cordero de un año como ofrenda por la culpa. Esta es la ley ritual para el nazareno. Al terminar el tiempo de consagración deberá ir a la entrada del tabernáculo y ofrecer sus sacrificios al Señor: un cordero de un año sin defecto como ofrenda por el pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de paz, una cesta de pan preparado sin levadura, panes de harina selecta mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite de oliva, junto con las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. El sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor: primero la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada. Enseguida el carnero como ofrenda de paz, junto con la cesta de pan preparado sin levadura. El sacerdote también presentará al Señor las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. Después de Nazareno, se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo. Tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Después de que el nazareno se afeite la cabeza, el sacerdote tomará una espaldilla hervida del carnero. También tomará de la cesta de pan y una oblea preparada sin levadura, y las pondrá en las manos del nazareno. Entonces el sacerdote los levantará ante el Señor como una ofrenda especial. Estas son las porciones santas para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda especial y el muslo de la ofrenda sagrada, que se levanta ante el Señor. Después de esta ceremonia, el nazareno podrá volver a beber vino. Esta es la ley ritual de los nazarenos que juran llevar estas ofrendas al Señor. Si está a su alcance, también puede llevar ofrendas adicionales. Deben asegurarse de cumplir con todo lo que juraron cuando se apartaron como nazarenos. Bendición sacerdotal. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Números capítulo 7. Ofrendas para la dedicación.
El día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo. También ungió y apartó todo el mobiliario y el altar de sus utensilios. Después los líderes de Israel, los jefes de las tribus que habían registrado las tropas, llegaron con sus ofrendas. Juntos llevaron 6 carretas grandes y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada jefe, y los presentaron al Señor delante del tabernáculo. Luego el Señor le dijo a Moisés: recibe sus ofrendas y usa estos bueyes y carretas para transportar el tabernáculo. Repártelos entre los levitas según el trabajo de cada uno. Así que Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. Les dio 2 carretas y 4 bueyes a la división gersonita para su trabajo. Y le dio a la división mararita 4 carretas y 8 bueyes para su trabajo. Todo el trabajo se realizó bajo liderazgo de Itamar, hijo del sacerdote de Aarón, pero a la división coatita no les entregó carretas ni bueyes, porque se los requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Los jefes también presentaron las ofrendas dedicadas para el altar cuando lo ungieron, cada una de sus ofrendas ante el altar. El Señor le dijo a Moisés que cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar. En el primer día presentó una ofrenda a Nazón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecto humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Nazón, hijo de Abinadab. En el segundo día presentó su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Natanael, hijo de Suar. En el tercer día presentó su ofrenda Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculando según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliab, hijo de Helón. En el cuarto día presentaron su ofrenda Elisur, hijo de Sedur, jefe de la tribu de Rubén. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Elisur, el hijo de Sedur. En el quinto día presentó su ofrenda Selimuel, hijo de Zurisidai,
jefe de la tribu de Simeón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Selumiel, hijo de Zurisadai. En el sexto día presentó su ofrenda Elisaab, hijo de Duel, jefe de la tribu de Gad. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro y un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliasaf, hijo de Duel. En el séptimo día presentó su ofrenda Elisam, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Elisama, hijo de Amiud. En el octavo día presentó su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedesur, jefe de la tribu de Manasés. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevaba un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Gamaliel, hijo de Pedasur. En el noveno día presentó su ofrenda Abidán, hijo de Gedonoí, jefe de la tribu de Benjamín. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Abidán, hijo de Gedeonai. En el 10º día presentó su ofrenda a Iser, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó a Iseer, hijo de Amisadai. En el 11º día presentó su ofrenda Pegiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro,
un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Pagiel, hijo de Ocrán. En el 12º día presentó una ofrenda a Hirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida de aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó a Hirán, hijo de Enán. Estas fueron las ofrendas dedicadas que los jefes de Israel llevaron cuando se ungió el altar: 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata y 12 recipientes de oro con incienso. Cada bandeja de plata pesaba 1,5 kilos y cada tazón de plata 800 gramos. El peso total de la plata fue 27,5 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Cada uno de los 12 recipientes de oro contenían el incienso, pesaba 114 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. El peso total de oro fue de 1 kilo con 400 gramos. Se donaron 12 becerros, 12 carneros y 12 corderos de un año para las ofrendas quemadas, junto con las ofrendas obligatorias de grano. Llevaron 12 chivos para las ofrendas por el pecado. Se donaron 24 toros, 70 carneros, 70 chivos y 70 corderos de un año como ofrendas de paz. Esa fue la ofrenda para la dedicación del altar después de haber sido ungido. Cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre 2 querubines que estaba sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Desde ahí el Señor hablaba con Moisés. Marcos capítulo 12, versículo del 38 en adelante. También Jesús enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas sin sentarse a la mesa principal en los banquetes, sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendaban, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Marcos capítulo 13. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios. Observa las impresionantes piedras de los muros. Jesús respondió: sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se acercaron en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse? Jesús contestó: no dejen que nadie los engañe,
porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos y ustedes oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino, y habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí, pues la buena noticia primero tiene que ser predicada en todas las naciones. Cuando los arresten y los metan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Salmo capítulo 49. Para el director del coro, Salmo de los descendientes de Coré. Escuchen esto, todos los pueblos. Presten atención, habitantes de todo el mundo, los de las altas esferas y la gente común, ricos y pobres. Oigan, pues mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Escucho con atención muchos proverbios y resuelvo enigmas con inspiración del sonido de un arpa. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y dejarán todas sus riquezas atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán poner su propio nombre en sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Como ovejas son llevadas a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos, sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevarán nada consigo, sus riquezas no las seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz. La gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirá al igual que los animales. Proverbios capítulo 10, versículo 27. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas del perverso no resultan en nada. Y esto fue la lectura número 65 de un año en la Biblia. Espero que Dios te haya hablado, tocado y haya bendecido tu vida con el pan de vida que es la palabra de Dios.
Devocional día 65 de un año en la Biblia. Ora y bendice a tus hijos. Una de las cosas que Natalie y yo hemos hecho desde que tengo uso de razón, que tenemos hijos, es orar y bendecir la vida de nuestros hijos. En Proverbios nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la boca. Lo que decimos, lo que hablamos, tiene un peso y tiene un poder especial. El Señor nos ilustra y nos enseña estos principios en la palabra de Dios. Como te dije, en Proverbios nos habla del poder de la boca, y en Números capítulo 6 vemos uno de los fragmentos más hermosos y poderosos que encontramos en la palabra de Dios. Dice: bendición sacerdotal. En Números 6, capítulo 22. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Ahora, yo quiero decirte, ¿qué es bendición? Porque muchas veces cuando decimos bendición ni sabemos qué estamos diciendo. Bendición es bien decir. O sea, en palabras sencillas, es hablar bien de algo, de alguien o de alguna experiencia. O sea, es poder articular de manera positiva lo que puedes estar percibiendo. Pero Dios llama a los sacerdotes del pueblo de Israel a pronunciar palabras de bendición, de bien decir, de un futuro y una esperanza buena sobre el pueblo de Dios. Y dice: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, dice: yo, Dios, los bendeciré. Y yo cuando leo este pasaje, yo me lo apropio y yo creo que este principio sigue siendo vigente al día de hoy. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de bendecir a nuestros hijos. En el Nuevo Testamento Dios nos llama a una nación de reyes y sacerdotes, o sea, fungimos con funciones sacerdotales en que el Señor quiere que tú y yo nos pongamos en la brecha de nuestra familia e intercedamos por ellos. Ahora tú puedes llegar a pensar: oye, pero los hijos se van a aburrir. Oye, los hijos no van a querer que todas las noches el padre y la madre oren por ellos. Pero te voy a decir algo sorprendente. Nuestros hijos ahora son los que nos piden que oremos por ellos. Porque, sabes, un hijo quiere recibir la bendición del padre. Y cuando tú oras por tus hijos, estás declarando vida sobre ellos. Y no solamente palabras bonitas, sino te tomas de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y la declaras sobre tus hijos. Y ahora nuestros hijos en las noches tal vez pueden tener miedo, tal vez quieren estar con nosotros, pero les decimos: no, vete a tu lugar, vete allá a dormir. Y ellos dicen: bueno, pero ven a orar por mí. O sea, en otras palabras dicen: está bien, te voy a obedecer aunque no quiero, pero te voy a pedir que por favor me puedas bendecir. Y sabes, yo quiero animarte a que no solamente bendigas a tus hijos. De hecho, el Señor nos llama a bendecir no solamente a nuestros amigos, a nuestra gente querida, sino también a personas que no concordamos con ellos, que no tenemos el mismo pensamiento, la misma creencia, o que inclusive somos amigos. Por eso, en este pasaje, tú y yo podemos aprender que tú y yo hemos sido llamados a ser de bendición. Es bueno recibir bendición, pero la Biblia dice que es más bendición dar que recibir. Así que el día de hoy es sencillo el devocional, pero es aplicable, y quiero preguntarte: ¿a quién tienes que bendecir? ¿A quién tienes que hablarle vida de lo que Dios es y ha hecho en su vida? Permíteme bendecirte con las siguientes palabras al terminar este devocional, con una oración. Que el Señor te bendiga y te proteja.
Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que puedas disfrutar la vida, que puedas apreciar la belleza de Dios, que puedas disfrutar de cada mañana, de cada sol que sale, de cada experiencia y de cada amanecer. Que el Señor te muestre su favor. En otras palabras, que Dios te abra puertas, que Dios ensanche tu territorio, que Dios bendiga todo lo que emprendas y que te dé su paz. Que su presencia esté contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén.